¿Cuáles son tus recomendaciones para que la sociedad pueda aprovechar los beneficios de la nanotecnología de manera ética y responsable? Y, Pues bueno, y- y eso, ¿y qué sí, medidas crees que deben tomarse a nivel individual e institucional? pues bueno, o sea, primero decir que es que en los últimos 20-25 años se ha acumulado muchísimo conocimiento en el tema de primero nanociencia y luego, digamos, nanotecnología como una extensión aplicada de la primera. Pues hay como más de 2 millones de artículos publicados en revistas internacionales y solo en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos hay como 120.000 patentes en lo que, que están relacionadas con el control de la materia a escala nano, por llamarlo así de una forma amplia, en lo que es la nanotecnología. Eh, entonces, eso por un lado. Por otro lado, este conocimiento, pues yo creo que puede y debe utilizarse. Lo que ocurre es que hay veces que se es perezoso al ponerlo en marcha por temas de costes económicos y tal, pero es verdad que en el tema del balance económico de poner una tecnología en marcha, lo que se ponía en esa balanza antes era una serie de parámetros que ahora creemos que hay que cambiarlos. Es decir, antes, porque antes medir directamente el impacto medioambiental de un producto era como que, bueno, ya veremos lo que pasa y a los 40 años, pues veía si había que poner una norma o no. Ahora, como ahí estamos achuchados, digamos, por temas como el cambio climático, la contaminación, pues se pone más peso en meter en el balance económico de cualquier cosa también el impacto negativo que va a tener para poderlo meter en el balance global. Entonces, ahí es donde algunas tecnologías que son caras, que vienen del ámbito nano, igual ya no son tan caras comparado con el coste total que tienen las tecnologías convencionales. Y entonces hay que ponerlo en la mesa. Es decir, eso para empezar. Por otro lado, pues hay otros aspectos como que la movilidad de trabajadores, de mercancías, se ha globalizado mucho, también de mover capitales, y también se han movido los problemas, es decir, el tema de la desigualdad hay que verlo ya a nivel global, la contaminación, por supuesto, porque las nanopartículas que floten en el ambiente emitidas en, no sé, en Valencia, pues acabarán en Kuala Lumpur tarde o temprano. Y luego el tema del cambio climático, ¿no? El uso de combustibles, emisión de CO2, etcétera. Entonces, todos estos impactos no los podemos sacar de la ecuación de la economía, digamos. Pero muchos de esto, todas estas cosas de no sacar de una ecuación, tiene que ver con la toma de decisiones, que es la parte de ética, de qué metemos en esa ecuación. Claro, si yo miro para otro lado cuando están haciendo un hurto o un robo o algún asesinato, pues bueno, yo he decidido ética, mirar a otro lado, eso ha sido mi opción, pero no estoy viendo la realidad, ¿no? Me estoy, digamos, engañando no viendo una cosa muy mala. Entonces, tenemos que tener una visión más global de todos los parámetros, ¿no? A nivel individual se pueden hacer cositas, pues los investigadores, pues, digamos, indagando sobre qué posibles repercusiones va a tener su, su, su investigación a medio o corto plazo, en qué sectores me estoy embarcando, eh, qué problemas realmente puede generar. Es decir, si al final lo que yo propongo tiene que ver con que luego el único sitio donde existe ese mineral o ese material es en un país de África o de Sudamérica, hay que ver si lo que yo propongo, eso va a generar allí alguna distorsión en su sociedad, por ejemplo, ¿no? Habitualmente no lo metemos en la ecuación, pero podríamos empezar a hacerlo. Luego están los consumidores, que según las regiones del mundo pueden ser más exigentes que otros, como personas individuales o asociadas. Luego están, pues, digamos, pues a nivel institucional, pues desde organizaciones como el CSIC o las universidades o las empresas, o a nivel nacional, pues un gobierno o una Comisión Europea o la ONU, pues es activar unos sistemas adecuados de gobernanza de la investigación, el desarrollo y la innovación, esto de la I más D más I, pero no solo del tema nano. O sea, yo creo que den un sistema adecuado, un esquema de gobernanza de la I más D más I, donde insertar una adecuada gobernanza del tema nano, del tema bio, del tema inteligencia artificial, o sea, tener un marco general donde vamos a ir insertando los distintos avances, ¿no? No pensar solo en el tema nano, sino tener una visión más amplia. No, está bien. Sí, y antes que hablabas eso de que antes es como que había la mentalidad de si algo podía hacerse, como debía hacerse, ¿no? No se paraba a pensar las consecuencias. Por ejemplo, con el DDT, ¿no? En los 50. Y Sí, ahora, bueno, esto ha sido así. En el tema este de meter el progreso, pues también se han sintetizado muchos productos contaminantes. Pues está la planta de Seveso en Italia, que emitía dioxinas, o el utilizar a diestro y siniestro detergentes, sin más. ¿Por qué? Pues esto a muchos estudiantes solo pues, una cosa muy de física, ¿no? La teoría de las perturbaciones.
Pues cuando tú tienes un modelo en el que le perturbas ligeramente, el sistema se suele adaptar. El problema está en que nosotros como especie hemos dejado de ser una perturbación para ser un elemento de cambio radical, porque hemos crecido exponencialmente y además queremos consumir todos siempre en la dirección del que más consume. O sea, si a mí mi referente de consumo y mi referente de vida, pues es un tipo viviendo en California, en Malibu Beach. Entonces, si yo quiero tener ese referente y eso lo tiene cualquier ciudadano de estos 8.000 millones, que además están en su derecho, pues Total, vamos espero a que el planeta hecho unos zorros. sí. Entonces, cuando esos éramos 100 millones de personas, tener el referente del Malibu Beach, pues a lo mejor, pues bueno, podía estar bien, ¿no? Era un objetivo, pero el sistema no iba, lo iba a adaptar, se iba a adaptar de una forma adiabática, que decimos en física, ¿no? Mm, Pero cuando de repente le estás metiendo un salto, que ahora mismo lo que está ocurriendo es con nuestra especie, es que estamos metiendo mucha presión en 100 años o 150, que eso en tiempos geológicos o de evolución es nada, pues eso, si uno lo mira, es como una especie de escalón. Es mm, decir, desde el punto de vista de matemáticas es un escalón. Y todos sabemos que cuando aparecen los escalones en física o química, aparecen oscilaciones del sistema de acoplo, ¿no? Es decir, y a veces se rompe la cosa. Si el escalón es muy fuerte, pues uno va a teoría de materiales y sabe que si aplica una deformación muy fuerte, se rompe la cosa. mm, Entonces, bueno, el sistema vida, el sistema de nuestros ecosistemas es así, no deja de ser un sistema que tiene sus equilibrios y obedece y responde a perturbaciones o modificaciones extremas. Y puede ser con adaptación o con fluctuaciones o con ruptura. Y va a otra cosa. No desaparece, se transforma en otra cosa. La idea es si esa otra cosa es compatible con el ser humano, sí, con que el es la planeta Tierra y con... Sí, sí, total. sí, Sí, bueno, ¿podemos volver a un sistema lleno de CO2? Sí, en el pasado, hace muchos millones de años, había un sistema en el que solo había CO2 en la atmósfera, no había oxígeno, pero ahí no estaban los seres humanos, había sí. otras cosas. O sea, la vida seguramente continuará con otras formas de vida, pero ahí estamos jugando mucho. Mm. ¿Y cuáles crees que serán los mayores cambios sociales y económicos que podrían surgir con la nanotecnología? Pues bueno, digo, los investigadores no solemos ser gurús, aunque nos gusta hacer decir que nuestros proyectos o nuestros artículos van a servir para mejorar tal cosa o tal otra, luego realmente del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es lo que uno pone en un proyecto y otra cosa es la aplicación real. Es muy difícil hacer predicciones ya a medio plazo, pues porque nuestra economía, nuestra sociedad está creciendo en todos los aspectos a nivel exponencial. Entonces, cuando uno crece a nivel lineal, seguramente es relativamente fácil hacer una extrapolación. No se va a equivocar mucho, pero cuando estás en un régimen exponencial, cualquier error también crece exponencialmente. Entonces, el escenario que tú te puedes inventar dentro de 10 años, pues puede ser una calamidad. Lo que sí es cierto es que la nanotecnología, como otras áreas de conocimiento de tipo transversal, pues supone un salto cualitativo y cuantitativo a la hora de producir pues, materiales, dispositivos, y esto lo que ocurre es que va con estas otras tecnologías transversales a profundizar en revoluciones que luego emergen de una forma insospechada, pues a lo mejor en tecnologías cuánticas o inteligencia artificial o el transporte automático Mm. o robótica. Entonces, estos sectores que se han alimentado desde las áreas transversales, pues es verdad que pueden ser medicina, como hemos dicho antes, transporte, etcétera. Y esos tienen mucho impacto social. ¿Por qué? Porque por unos casos nos cambian nuestras profesiones, es decir, profesiones que no existían, existirán y otras van a desaparecer. Y la gente le echará la culpa a los robots y a lo mejor a la nanotecnología o, o a la ciencia de materiales. Luego habrá temas como que tienen que ver con la prolongación de la vida, la mejora de las calidades de vida, pues vía implantes, vía tal. Pero claro, eso implica pues, que es un cambio demográfico. Entonces la sociedad tiene que responder. ¿Cómo podemos mantener a un 30% de la población mayor que es consumidora de muchos fármacos, consumidora de servicios médicos y todo eso cómo lo asume el coste? Pues el tercio de la franja central de la población o el 40 o el 50% que también tiene que mantener la educación de la gente, de los niños y de los adolescentes y su sanidad, ¿no? Entonces, todo eso implica pues una reflexión sobre las pensiones, los salarios, sobre si los robots tienen que pagar o no impuestos, como ocurre ahora en algunos sitios. Es decir, No sabía. sí, porque mucha gente dice, bueno, si vamos a utilizar robots, pues dejan de tener trabajadores o quitan trabajo a trabajadores
Pero esos trabajadores hay que mantenerlos con un tipo de subsidio o que vivan un salario mínimo para que consuman. Primero, para que consuman, ya visto desde el punto de vista capitalista, para que sigan moviendo la rueda del consumo. Si hay mucha gente sin consumir, el capitalismo no funciona. Entonces, claro, ¿cómo lo hacemos esto? Pues la gente dice, pues vamos a poner un impuesto sobre el robot. Pues claro, el empresario dice, no, pero es que yo lo que quería era ahorrarme, pues, ahorrarme salario, porque un robot me va a hacer 10 veces más trabajo. Dice, sí, pero es que esto tiene unos impactos sociales, ¿no? Entonces, toda esta discusión, pues vamos a ver cómo lo abordamos, ¿no? No sé, hay otros temas, pues como el cambio social que puede ser volver a un mundo rural, si se toma esa decisión. Es decir, las tecnologías nos van a permitir la telemedicina, la llegada a la fibra óptica, las comunicaciones, etcétera, la conducción de coches automáticos pues igual pues que pueda a revivir la zona rural, ¿no? Con el aporte de tecnología. Pues a lo mejor no sé cómo va a ser la sociedad dentro de 100 años. Igual nos hemos cansado de vivir en ciudades grandes y se ha hecho una vuelta en vez de un 4%, un 5% de la población, pues ha vuelto el 20% a entornos rurales, ¿no? Mm. Esas son cosas que nos imaginamos, pero que vete tú a saber, dentro de 100 años, pues igual esto se parece a una película de Blade Runner. O sea, Sí, cambio sí. climático, lloviendo, contaminación, la gente intentando huir del planeta Tierra, no lo sé. Ya, ya. Escenarios estos distópicos. Así. Realmente hay como muchos factores en juego y tampoco se puede saber el futuro. Pero lo de Ujú. volver al tema rural, eso es algo que a veces pienso yo, que es eso. Y encima con el teletrabajo, lo estuve pensando con el COVID, que mucha gente teletrabajaba y pensé, joder, pues se pueden ir al pueblo a teletrabajar y vivir allí de maravilla, ¿no? Y eso Mucha a gente la joven se lo larga. plantea, mucha gente joven se lo plantea en ciertos, el que puede, en ciertos sectores. Yo, mi hijo, que es matemático, trabaja en una empresa aeroespacial y demás, y tiene muchos compañeros que son ingenieros y tal, y él envidia a los que viven en Logroño, los que viven, o sea, en ciudades pequeñas, pero tiene dos componentes. Bueno, más contacto con la naturaleza, menos estrés en cuanto a transporte y demás, y que luego el salario te cunde mucho más. Sí, sí, Eh, total, total. el mismo salario, no sé, 1.800 euros o 1.600 euros, en Madrid te lo has gastado o en Barcelona o en San Sebastián, ya no te digo, en San Bilbao, en el El piso, alquiler. ¿no? Sí, sí, En total. cambio, en estos sitios es la mitad, con lo cual tienes un diferencial que te permite o ahorrar para comprar tu propia vivienda o invertirlo en viajar o en otras cosas, yo qué sé, lo que te dé la gana. Y eso, pues la gente lo pone más sobre la mesa cada vez, ¿no? Las generaciones nuevas dicen que están preparadas, más preparadas que las antiguas, y digo, pues claro, no son menos tontas. Seguramente van a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Esto de aglomerarnos todos. Es verdad que las ciudades siguen ofreciendo mucho trabajo, mucho trabajo, pero a nivel de cierto trabajo intelectual o cierto trabajo que se puede hacer ya online, pues hombre, yo creo que si se articula bien el volver a un entorno rural con cierta tecnología, pues es una de las cosas más sensatas, ¿no? Aquí yo lo digo, pues no sé, estás en Madrid, pues vivir en Segovia, 90 kilómetros. A que si necesitas imperiosamente ir a un Corte Inglés o a un sitio, a un centro comercial grandísimo, es en AVE 20 minutos Total. o en coche 1 hora. Pues bueno, pues lo haces y total, un desplazamiento en Madrid típico es de 1 hora, o sea, que estás acostumbrado a ello, ¿no? A cambio, pues sacas un mejor ratio ingresos-gastos, vida más sana, poder tener otro tipo de aficiones que en Madrid igual te cuestan más o en una gran ciudad. O sea, eso es un tema de planteamiento que, vamos, yo lo pongo mucho sobre la mesa. Sí, es interesante. Es que justo ayer lo he hablado con un amigo que más allá del tema rural, de que hay gente que ahora empieza como a teletrabajar, por ejemplo, en Suiza, en pueblos de Sí, sí. Suiza, y que allí, claro, le pagan muchísimo más y viene aquí 6 meses y... Sí, sí, hay muchos trabajos, ya te digo, en la empresa de mi hijo, no sé, como que de 2.000 empleados, por 1.500 está haciendo un teletrabajo de tipo radical, o sea, que se ven una vez al mes, una vez cada 15 días, o a la semana, o dos al mes, un poco en función de las necesidades del proyecto, ¿no? Pero entonces eso te permite trabajar donde te dé la gana. El día que te tienes que ir no sé, a la sede de Valladolid, pues te desplazas, pues si es un día cada 15 días, vas y vienes en el día, si hay buen transporte y en cambio estás viviendo. Yo también cuando hablo en el máster de formación, les pongo a los estudiantes del máster para ser profesores de instituto las tablas salariales de lo que se cobra en cada comunidad autónoma. Digo, es que uno tiene apego a la tierra donde ha crecido, me parece muy bien, pero cuando uno va a ejercer ya una profesión, pues que entran otras variables. Digo, pues un profesor en Extremadura cobra un poquito más que en Madrid. Digo, ahora si uno va idealista, los precios más baratos de alquiler están en Extremadura es la mitad. Eso significa que sobre tu salario,
pues un porcentaje muy amplio es de capital disponible para ti. Bien, Madrid o Barcelona no es para ti, es para el que te alquila la vivienda. Digo, entonces, meter estas cosas en vuestra ecuación, o sea, sobre todo en el nivel funcionario, el nivel salarial, pues de una empresa privada tú negocias y puedes ganar más o menos. Igual hay empresas que hasta compensan por estar en una gran ciudad a sus trabajadores, ¿no? Pero en el nivel funcionarial, que son tablas salariales muy rígidas, pues lo peor es estar en una gran ciudad. No, sí, total. Es que de hecho esto en mi familia se habla bastante porque mi madre es profesora aquí en Cataluña y tengo una tía que es allí en Galicia. Y creo que de hecho ella cobra más siendo profesora de instituto. Y claro, la vida allí es mucho, bueno, es más barata. Y siempre... Claro. Sí, sí, o fíjate lo que pasa también en sentido contrario. Ya no Barcelona o Madrid, te vas a Illes Balears, ahí a Mallorca, y hay un profesor, le crujen a un guardia civil o a un funcionario que gana lo mismo que en otros sitios de España, un poco más, pero sin embargo los alquileres están condicionados por el turismo, ¿no? O en verano es imposible encontrar un sitio barato. Sí, sí, Entonces, claro, tu vida la condicionan otras circunstancias. Hay países como Reino Unido, por ejemplo, que los salarios de los funcionarios se adaptan a la renta de la ciudad donde vives, de tal manera que en Londres tienes un plus muy grande, porque es que se sabe que en Londres el alquiler de todo es muy caro, o el transporte. Y eso, por ejemplo, pues el mismo funcionario del Estado británico no es lo mismo lo que gana un cartero en Londres que lo que gana en Birmingham, que lo que gana en Escocia. ¿Qué ocurre? Pues a lo mejor son países que tienen un diseño un poco más inteligente. Es decir, aquí muchas veces pues no tiene mucho sentido cómo están hechas las tablas salariales o por regiones o por incluso comparas el Estado con las autonomías o las autonomías con el sistema local. Gana mucho más un guardia urbano a veces en un pueblo que lo que gana un mozo de escuadra, y un mozo de escuadra gana más de lo que gana un guardia civil, sí, cuando competencias son muy parecidas a lo mejor, sí, ¿no? sí, seguro. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos, pero bueno, es bueno reflexionar sobre ello. O sea, Vale. Y bueno, también te quería preguntar si a lo largo de tu carrera como investigador te has encontrado algún riesgo ético relacionado con la nano o algún compañero tuyo o has estado cerca de... yo en principio, en mi tema específico de trabajo, no, salvo quizá alguna vez cuando hemos hecho alguna cosa para biosensores, algún cálculo, porque cuando escribes un proyecto estás obligado un poco a, si hay alguna componente bio, porque va a haber un ensayo o algo así, sí que pasar un tema de bioética, un control, o el comité de bioética de tu institución tiene que firmar ciertas hojas en las que se ha leído tu proyecto y dice que sí, que no va a pasar nada raro con tu proyecto. Pero en el sector de los materiales o en el sector de informática, pues no existen estos controles. No hay un comité de nanoética, como no hay un comité de electrónica y de ética para la electrónica, o de ética para la geología, o ética de la investigación espacial, ¿no? O sea, los proyectos no tienen estas necesidades. Entonces, hay veces que sí que ves compañeros que investigan en temas, pues que a lo mejor pues no se han planteado que la solución que ellos proponen se basa a lo mejor en un mineral que cuando uno ve el mapa del mundo, pues si su solución fuese adelante, resulta que solo están en 3 países del mundo, que a lo mejor 2 son dictaduras o tienen renta muy per cápita muy baja y tal. Entonces, son temas que tú no te planteas, Pero pero que tienes bueno, que tener en cuenta. Sí, cuando se llega a aplicar, dices, madre mía, la que he liado. O sea, decir, pues pasa, pues con el litio, pues está muy concentrado en ciertos sitios. De eso no digo que no haya que hacer la investigación, sino que, bueno, de vez en cuando introduce esta reflexión, ¿no? mm, También para contarla en ciertos entornos, ¿no? sí, Tú al final no tomas la decisión final sobre esto, pero pensar un poquito más allá del tubo de ensayo, ¿no? Del dato y del tubo de la gráfica y del paper, ¿no? mm, Y de una manera realista. Porque habitualmente la forma en la que nosotros abordamos mucho del impacto de nuestras investigaciones es siempre decir lo bueno que va a ser. Es decir, con esto voy a acabar con el cáncer, pues lo dice todo el mundo en los proyectos. O con esto vamos a hacer una mejora en el transporte de la energía eléctrica o en la iluminación. Siempre vendes lo positivo, ¿no? Pero es verdad que cualquier tecnología tiene una contrapartida, su uso no adecuado. Entonces, esta reflexión no la pones en los papers ni en los proyectos, pero mm, sí que es bueno tenerla, sí, aunque sí, no la sí, digas. sí. Y bueno, aquí en Barcelona tenemos la asignatura de nanociencia y sociedad como optativa en cuarto. En el grado de Madrid sí que tenéis una asignatura de ética en primero y luego creo que otra en ciencia de sociedad. Y en Coruña no hay ninguna asignatura de temas sociales en nano y es por si crees que se da poca importancia al tema de la ética de la nanotecnología aquí en España y cómo podríamos hacer para solucionarlo. Ya te digo, los temas de ética se han metido
prioritariamente en los temas de biomedicina, porque a la sociedad le interesa mucho saber que se invierte dinero para que sea más, para que tenga unas condiciones físicas y prolongue más su vida y que tenga una vida sana y saludable, pero como también se sabe que los fármacos o dispositivos médicos pueden tener algún tipo de contraindicación, pues siempre se pide eso, ¿no? Y también se pide pues que cuando se hace esa investigación pues sea responsable éticamente y que no se dañen a las especies animales, que se tenga cierto cuidado con los animales de laboratorio, o que no se investiga a lo loco usando personas o en temas de clonación y demás. Entonces, el tema bio está bastante bien regulado. Cuando lo nano está dentro de lo bio, va a pasar esa regulación, pero luego en los otros temas de ética, como decíamos antes, pues se van apartando. Pues en general porque no hay duración en los programas del ámbito de nanociencia y nanotecnología, no hay espacio donde meterlos muchas veces, porque es que son programas ya muy densos que tocan muchas cosas, porque como son muy transversales, pues hay que saber un poco de química, un poco de física, el tema de un poco qué, pues sería infinito, con lo cual al final meter estos temas decorativos, aparentemente decorativos, no los se incluyen. Sin embargo, yo creo que como son muy importantes, sobre todo a nivel de máster, cuando vas a formar personas que van a ir luego al sistema privado, mayoritariamente, pues incluir algunos temas que les den valor añadido, de muy diversos, pero unos pueden ser los temas de ética, de toma de decisiones, de impacto social, de comunicación de cosas a la gente, etcétera. Y eso pues se puede meter, pues si no es parte de una asignatura, pues se puede meter, si está la asignatura bien y si no, pues a través de conferencias especializadas, de estas de obligada asistencia, que te lo cambian con unos créditos, de 2, 3, 4 créditos, pues por asistir al 80% de las ponencias que organiza una facultad, ya sean online o ya sean Presencial. presenciales. Y yo creo que es una forma de ir dotando pues, de estos conocimientos. Pues también está el tema de las patentes, transferencia de tecnología, todas estas cosas que son el ecosistema donde uno luego va a ejercer, ¿no? Que no solamente es el conocimiento científico de aplicar una fórmula, ecuación o hacer una reacción química, que vale, ya, vale, estás cualificado para ello, pero luego te metes en un contexto de ámbito empresarial o ámbito de investigación que ya va más allá de todas estas cosas, ¿no? Y bueno, te quería preguntar también que, ¿cuál es tu perspectiva sobre el futuro de la nanoecotoxicología y la importancia que tiene para evaluar como los riesgos y el impacto negativo de los nanomateriales en los seres humanos y en el medio ambiente? Pues, pues hombre, es un tema de gran interés, con mucha financiación, pero yo diría, siendo un poco escéptico, que está como con mucho más interés e impacto real porque se financia en Europa, o quizá en Canadá, Nueva Zelanda, algunos países muy concretos. Por ejemplo, uno va a la iniciativa de nanotecnología de Estados Unidos y uno busca la palabra riesgos. Dentro no hay una sección, hay sección de educación, hay sección de sociedad y tal, pero cuando ves de riesgos, pues ha habido un workshop en el año 2008 o 2010, pero como que luego ese tema no se ha abordado tanto, ¿no? Entonces, en Europa sí, porque hay una presión de los países centro y norte europeos, no los países latinos, porque bueno, hay un asociacionismo muy fuerte de consumidores, usuarios, que están un poco atentos a cualquier cosa, ¿no? Esto viene desde la época de la concienciación ecológica, en los años 70, y entonces estas asociaciones son como, digamos, críticas, están siempre, digamos, acechando a ver qué nos traen ahora estos, ¿no? Seguramente por problemas que ha habido en el pasado, pues el DDT que mencionabas antes, o el tema de las toxinas, o los accidentes nucleares, pues eso hay una parte de la sociedad que ha generado una preocupación y eso, pues cuando se traslada al ámbito nano, pues genera una regulación, ¿no? Pues como ha ocurrido en Europa, alimentos, cosmética, etcétera. En otras regiones del mundo, pues no es así, eso hay que decirlo. Y entonces, esto pues luego lo hago más adelante, pero al final, pues eh, siendo importante un tema, si solo es una parte de la humanidad, que cada vez somos menos, económicamente seguimos siendo fuertes, pero a nivel de población, Europa pues representa un porcentaje, pues no sé, el 8% de la población mundial, el 10%, pues somos cada vez menos significativos frente a otros países que son los que están llevando la voz cantante. Por ejemplo, pues en el tema de producción científica, pues ya China o India han superado a Estados Unidos. Entonces, en patentes no, pero en producción de artículos científicos internacionales sí. Entonces, claro, estás viendo que el conocimiento se está moviendo, su centro de gravedad
que se puede calcular, ¿no? Si no coge cada paper, le asigna la región donde origen y calcula el centro de gravedad de eso, se va desplazando hacia Asia. Eso no, eso lo ha hecho gente, ¿no? Pues lo digo porque se ha hecho. Muy Entonces, bien. ves que todo el conocimiento se está moviendo en dirección de Asia, hacia Asia, como nuevo centro de gravedad, o hacia el Pacífico. La idea es que ya en vez de estar entre Europa y Estados Unidos, va a estar entre Estados Unidos y Asia. Por eso se mueve el centro de gravedad pasando por Europa, saliendo de Europa y se va a ir en dirección al Pacífico. Sí, sí. Igual que Entonces, la economía, ¿no? También realmente. porque, porque va junto todo. O sea, nuestra Sí, economía está basada en el conocimiento. Entonces tiene sentido. Donde esté el conocimiento y se genere mucho, está la economía y viceversa, porque es un ciclo virtuoso, digamos, ¿no? En nuestro modelo se ha generado así. Entonces, lo que pienso es que al final estos temas, si no se tienen a nivel internacional, de una forma organizada o coordinada, o sea, una gobernanza global, que luego podemos hablar un poco de ello, pues no va a funcionar, no sé, servirá a nosotros, ¿no? Igual nos contenta a nosotros mismos y nos quedaremos tranquilos con nuestra conciencia, pero a lo mejor desde el punto de vista de su impacto mundial, pues no es tan fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, en general, lo importante es que estos estudios sean donde sean, o sea, Canadá, Estados Unidos, Europa y tal, sirvan para establecer unas normas claras y estas normas claras se puedan poner a nivel mundial en muchos, a la hora de comerciar con productos, etcétera. Pero si hay dos que no quieren, si de dos uno no quiere, pues entonces esto sirve de poco. Seremos una zona nanosegura, entre comillas, pero bueno, nanosegura entre comillas, porque hay temas como la contaminación o demás que no te viene a través de canales de venta y compra, no te viene sí, por Alibaba o Amazon, te viene de otra forma, ¿no? O otro sí. tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya veremos cómo ocurre. Sí, bueno, y realmente te quería preguntar una cosa que está muy relacionado con esto, que es que cómo ves el papel de la gobernanza y la regulación en el uso de la nanotecnología para garantizar un desarrollo sostenible en España y en el resto del mundo. Pues hombre, ahora el desarrollo es el paradigma, el desarrollo sostenible bueno, es un concepto que lleva ya 50 años casi, pues es el paradigma que nos toca vivir en este periodo. No dejan de ser modas, como el tema de la nanotecnología, en el que se reúnen una serie de conceptos y se promocionan especialmente frente a otros. También la ciencia no está exenta de modas, o la política, en este caso, pues el tema del desarrollo sostenible. Entonces, es lo que nos toca vivir en este periodo y seguramente durante un par de décadas más, o ya veremos, según vayamos resolviendo o no la situación. Es como, yo siempre digo que todo el tema de los ODS, la Agenda 2030, es el plan estratégico de la humanidad ahora. Que en el 2026 nos daremos cuenta de que hay cosas que se han hecho bien, otras mal, y habrá que hacer otro plan estratégico, que lo llamaremos, en vez de Agenda 2030, pues será la Agenda 2045 y en vez de los ODS se inventarán otra palabra con objetivo, con sostenibilidad, con innovación, lo que sea. Y en este caso, la nanotecnología, como muchas ciencias, sobre todo emergentes, pues tiene mucho que decir en el tema de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, como son muy transversales, pues al final podemos poner ejemplos en todo, en alimentación, que es parte de los objetivos, en energía, en agua, en materiales para las ciudades sostenibles. O sea, todas las ciencias transversales luego van a emerger a través de algunas ciencias, digamos, un poco más concretas en aplicaciones que tienen que ver con los ODS. Y dentro de los ODS, pues, o el desarrollo sostenible, pues los aspectos éticos, regulatorios y demás, es que están metidos. Están metidos el tema de la equidad o la distribución igualitaria de rentas, están metidos el tema de no me siga contaminando, de regulaciones sobre la importación, exportación de productos para no perjudicar a países que están en posición menos dominante que otros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que hay una medio conciencia pues, en Naciones Unidas, en países más avanzados, en cuanto a sus sociedades más avanzadas. Pero luego en España yo tampoco noto un gran interés por estos temas, ¿no? O sea, bioética sí, está ahí, y todo lo que esté en nano a través del filtro de la bioética, pues ahí está filtrado. Pero luego hay temas como los riesgos laborales, que sí se ha escrito mucho y demás, pero como no sigue habiendo una legislación europea, pues no hay. No se aplica. Aquí no es que vayamos a aplicar la nuestra propia, es que no la esperaremos a que venga una europea. Pero como en Europa no la hay, pues todavía no hay recomendaciones, formas de medir los riesgos, pero no hay un... ¿Por qué? Porque faltan todos estos datos de la nanotoxicología. Es decir,
sin datos no puedes empezar a poner valores mínimos y valores ambientales mínimos y decir cuando una persona está expuesta o no está expuesta. Entonces, esto falta todavía un hervor. Pero que en España no se hace, bueno, tenemos esta tradición quizá un poco de desganados en estas cosas. Tampoco he visto que sea en Estados Unidos una cosa muy clave. O sea, que luego cada economía o cada zona del mundo, tampoco en China parece que sea uno de los temas, digamos, clave, ¿no? Entonces, bueno, eh, en este sentido, en España luego además tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Que nos decía, es el pensar a largo plazo, muchos problemas que tienen que ver con la ética y la toma de decisiones es porque van a ocurrir cosas en el futuro. Y estas decisiones sobre el futuro, cuando son a largo plazo, pues implica acciones que se tengan que prolongar en el tiempo. Y aquí todo lo que sea prolongar más de 4 años, 8 años, es muy complicado. Luego tenemos el problema de nuestra propia fragmentación. No porque sea mala, no sé, con la concepción autonómica del Estado, pues no, es una que hay. Hay países que son muy buenos siendo federales o confederales y otros países que son naciones, digamos, muy grandes y sólidas, pues son un desastre a lo mejor. Es decir, la idea es que si el problema de la fragmentación tiene que ver si no se coordina, ¿no? Si no hay una coordinación entre entidades, pues al final pues ahí se avanza menos, ¿no? Pero nosotros tenemos problemas tanto en la parte de la planificación a largo plazo como de la coordinación de las actividades que se hacen en cada, por ejemplo, comunidad autónoma o cada universidad. Dicho de otra manera, cada uno va a su bola. O sea, entonces, es muy complicado en un sistema que mucha gente va a su bola, en el que no se intercambian aprendizajes. Esto es muy importante. Es decir, que lo que se haga en una autonomía o en una universidad fluya rápidamente como normativa en otros sitios. Es curioso que no sea. Sí, Y eso es que, bueno, nos cuesta mucho. Eso lo hemos visto en la pandemia, que cada autonomía iba un poco a su bola a la hora de sí, hacer sí. medidas. Y no era muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Pero también nos pasa que incluso tenemos calendarios de vacunaciones diferentes de unas autonomías a otras, ¿no? Es decir, que entonces dices, bueno, pero si lo toma un científico o un político, si esta decisión está basada, razonada en algún conocimiento científico que es universal, porque a lo mejor un calendario de vacunas es distinto en Galicia que, por ejemplo, no lo sé, en La Rioja. Sí. ¿Quién ha tomado esa decisión y por qué? Y por otro lado, también desde que a la población le da un poco lo mismo. O sea, no es como que tenemos otras prioridades en nuestro país, a lo mejor pues, el tema del empleo, el paro, la vivienda, frente a otros asuntos. ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentamos al utilizar la nanotecnología en entornos de desarrollo o en países con recursos limitados? Vi en una Bueno, conferencia tuya que en el CSIC utilizabais como, bueno, hicisteis unos filtros, unos nanofiltros, ¿no? Para el agua, como... sí, esto es una investigadora, Isabel Díaz, que es ahora vicepresidenta en el CSIC, que en el tema del área internacional. Y bueno, ella trabaja en un instituto de catálisis petroquímica que bueno, ha generado sistemas de zeolitas que filtran arsénico en algunos casos o flúor en otros. Y cuando filtran flúor, pues sirven para depurar agua que tenga flúor, que eso es un problema que tienen en algunas zonas de Etiopía. Y entonces, en una patente del Consejo, en colaboración con una empresa canaria que sintetiza las zeolitas y un par de ONGs, pues tienen instalaciones en Etiopía, en algunas regiones de Etiopía, pues para que la gente pues no padezca la enfermedad de fluorosis. Bueno, esto es una aplicación muy de desarrollo, cooperación al desarrollo, etcétera. Un poco puntual, porque no es un ejemplo que se puede poner. Ya me gustaría poner 500 o 600 de ejemplo, pero bueno, este es el que tenemos ahora que es muy visible. Pero bueno, aquí, por un lado, hay que pensarlo, es decir, esto es como que hay una zona pobre y nosotros llegamos a través de lo que antes era la limosna que daba la iglesia, pues ahora llamamos cooperación al desarrollo, que es que les ponemos allí en marcha una planta, pero la patente es nuestra y la empresa que produce la ceolita es española. Es decir, bueno, eso lo paga alguien, pero el negocio queda en casa. Entonces, son unos esquemas de desarrollo que, bueno, no significa que puedan empoderar a empresarios locales o la industria local, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la visión muchas veces nuestra desde el primer mundo es en esa dirección, es decir, pues damos cosas, digamos algunas veces pues, por resolver nuestros problemas de conciencia después de ver los desbarajustes que ha producido el modelo que tenemos ahora de desarrollo y la desigualdad. Yo siempre lo pongo. Me gusta poner la renta per cápita, cómo ha evolucionado en los últimos 100 años. Uno va al Banco Mundial o a la OCDE, saca las gráficas de los países, de los 100 países, las pone todas juntas y se ve
pero vamos, una diferencia que zonas como Haití o Etiopía o tal, la renta per cápita es que ha aumentado, no sé, muy poquito, mucho para ellos, pero en términos comparativos con Luxemburgo, Estados Unidos o Canadá, Ya o es incluso porque... España o Japón, pues dices, bueno, esto que a mí lo digan que la igualdad no se ha corregido, no, es que va a más. ¿Es culpa de la tecnología? No. La tecnología es un vector dentro del desarrollo económico. Es culpa de las decisiones, de la toma de decisiones, de cómo se enfrenta el modelo, de qué metemos en la ecuación o no metemos en la ecuación, ¿no? Si yo en la ecuación meto que a mí me da igual que vivan como locos, vivan muy pobremente, regiones muy grandes del mundo a las que les voy a pagar poco dinero porque el dinero se lo están llevando pues, los intermediarios, o sea, cuando se deslocaliza mucha industria en los años 80, 90, se trasladan empresas europeas a otras regiones del mundo, China, Filipinas, Vietnam, donde sea, porque van a abaratarse los costes de producción. Pero a mí no me supuso en Europa pues que te vas a comprar unas zapatillas de deporte o una ropa deportiva o una raqueta y ves que no hay una bajada de precio. ¿Qué ocurre? Pues aumentan los márgenes de beneficio. Te llevas tecnología, aquí se pierden algunos puestos de trabajo que se cambian a otros, pero tenemos unos sistemas sociales más o menos fuertes que pueden proteger a la población, pero al final el modelo es que permitió acumular mucho capital. ¿Han mejorado las condiciones de trabajo de estos países en estos 40 años? Pues seguramente le ha pasado como la renta per cápita. No, no se han igualado a nosotros. Pues sí, les han mejorado. Tienen motos, tienen coches, tienen algunas cosas que había en Occidente en los años 70, 80 y con eso que, como que les tocan las migajas del desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno pensar en estas cosas, sobre todo porque estamos en un sistema cada vez más globalizado y que puede haber grandes masas y movimientos de personas de unos sitios a otros, etcétera, ¿no? Entonces, está por un lado el tema de los nanomateriales que también se van a fabricar, como ha pasado con otras cosas, en sitios donde menos regulación haya. Esto de que no haya regulación en unos países, pues me va a permitir fabricar muchos nanomateriales en unos entornos donde a lo mejor no hay unas leyes de prevención de riesgos muy duras. Con lo cual, pues tengo trabajadores expuestos fabricando, que ocurre en otros sectores, ¿no? Igual que tenemos gente respirando barnices o que está cargando o trabajando jornadas de 12 horas en otros sectores, pues los riesgos que pueda haber en la nanotecnología, en sitios donde no hay regulación, pues estarán produciéndose nanomateriales, pues trabajando 12 horas al día y atmósferas muy viciadas y con contaminantes y no hay normas de riesgos laborales. Luego a mí me venden una funda de tablet o un parachoques hecho allí y no estoy pensando en si cuáles han sido las condiciones laborales de un tipo en Vietnam o en Camboya haciendo ese parachoques que me viene en mi vehículo que se han montado o ensamblado a lo mejor en Europa, ¿no? Entonces, tendemos este tipo también o sea, lo que es negativo a no mirarlo, ¿no? O sea, para no estar dando, pues igual es que nos podríamos esquizofrenia, o sea, estaríamos en neurosis, como pasa esto con lo de la ecoansiedad, ¿no? Es decir, que si solo te ven lo malo de que se acaba viene el fin del mundo y demás, llega un momento que la gente desconecta y dice, mira, no me des más la paliza con el cambio climático o con la contaminación, que ya esto es una brasa es insoportable, ¿no? Entonces, para mí estos aspectos se van a beneficiar estos países, seguramente China sí, porque tiene un sistema económico que puede gustar o no gustar, pero es muy controlado, es un capitalismo de Estado muy controlado, en lo que no hay mucha libertad, digamos, de la sociedad, pero bueno, no sé cómo están sus trabajadores en China, me imagino que a medida que se hace una población más exigente, en la medida que puedan protestar, que no está claro si pueden protestar mucho, pero bueno, tampoco se han empezado a preocupar por la contaminación, con lo cual uno intuye que se pueden empezar a preocupar por otros temas, ¿no? Pero vale, China es un ejemplo, una cosa rara, pero luego están otros países tipo Vietnam, Filipinas y demás, donde fabrican nuestros nanomateriales, por ejemplo, y ahí es unas condiciones laborales las que sean, ¿no? Entonces, y luego, pues eso, el tema de patentes, ¿no? Por ejemplo, pues una empresa pequeña, esto que se hace con Etiopía, el CSIC estaría dispuesto a ceder a bajo coste una patente a una empresa local en Etiopía para que fuese ella, ¿no? La empresa española, la que produzca con costes de producción de allí, lo mismo, ¿no? Pero claro, no le podemos poner el precio de la licencia de una patente como si fuera Europa. Claro, porque nada, no podrían... Entonces, estamos dispuestos entonces a ponérselo a la cuarta plaza, a la cuarta parte de precio. Pues hay mucho debate sobre el tema de las patentes como fuente
de generación de empleo en otros sitios del mundo para que sean emprendedores de esa zona los que las pongan en marcha, pero obviamente no pueden ser a nuestros precios de mercado, Ya. porque no puede ser, porque entonces no les da la vida, no pueden emprender. Es como, ahora, ¿esto cómo se hace? Se les hace una rebaja, un descuento, se les cede gratuitamente durante un cierto tiempo y si vemos que no les hace nada, pues se las quitamos. Eh, Hay gente que habla de las patentes en abierto, ¿no? Que eso, pues con el modelo que tenemos ahora, se nos ponen los pelos de punta, porque se supone que haces patentes para que tus instituciones obtengan algún tipo de regalía a través de su comercialización de la patente, ¿no? En una empresa nacional o extranjera. Si de golpe dice, "Oye, ahora lo que hemos hecho lo vamos a regalar". Es decir, estamos Patente en una parte. abierto, perdona, patente en abierto es que no, que es Bueno, pues como un paper, pues que cualquiera que lo lea la puede utilizar. Entonces, pues es una patente que ya no tiene derecho, o sea, o pones unas condiciones como si fuera el Commons, o sea, Creative Commons. Pues dice, mira, me citas y ya está. bueno, Entonces, pero puedes utilizar esta. ¿Esto se puede hacer? Pues hombre, a lo mejor no se tiene sentido que Europa lo haga con Estados Unidos, pero a lo mejor lo tiene sentido que lo haga con Paraguay ya, durante una década o dos, porque son países que les cuesta mucho acceder a un conocimiento y sobre todo pagar los precios nuestros. Entonces, ahí es donde, digamos, hay debates sobre cómo son los modelos de pues muchos países. Y pues no, pues, que se vengan los paraguayos para acá, yo ficho trabajadores, me quedo con su talento para seguir alimentando mi sistema, pero esto de darles a ellos las tecnologías que aquí nos cuesta tanto gratis, pues no. Y bueno, es un debate. Hay gente que dice que si no, el emprendedor en estos países no va a poder ser capaz de meter tecnología y tener emprendimiento tecnológico, que es el que más pasta da. O sea, dejémonos de historias. Las grandes, salvo los que tienen petróleo y mucho petróleo, algunos, o carbón, que está un poco fuera de moda, pero salvo los que tienen petróleo y gas, el resto de los países que no tenemos recursos naturales tan brutales, pues cuando ves el ranking de renta per cápita es pues que el que tiene más I+D y tiene más desarrollo industrial, tecnológico, etcétera, biomédico, tal, es el que tiene más renta per cápita. Y nosotros tenemos una renta per cápita promedio, pues porque tenemos una componente que viene también del sector agrario, turismo, que no da tanto valor añadido como el valor añadido que da un fármaco o un iPhone o un coche o el motor, o el motor de un coche. Entonces, claro, cuando tienes sectores, digamos, que generan menos valor añadido, que son menos tecnológicos, pues tu renta per cápita es menor. Y cuando te vas a países subdesarrollados, entre sus guerras, sus hambres, sus terremotos y demás, pero luego ves su distribución económica por sectores y es que siguen siendo muy agrarios, o tienen una industria muy antigua, o son muy de sector servicios, o la burocracia de los gobiernos tiene mucho poder y tienen una parte burocrática muy potente, pero anticuada. Entonces, eso no va a ponerte nunca a competir en el ranking internacional. Lo normal es que, pues, a lo mejor empiece a haber empresas del sector biotecnológico o de informática en estos pequeños países. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Con sus universidades, que son un poco peores. Eh, los gastos de una patente son brutales. Es decir, si mantener las patentes, no sé, son miles y miles de euros por país, 5.000, 6.000 euros por país, donde quieres comercializar algo cada año. O sea, que a lo mejor mantener una patente en 20 países te obliga a que una institución invierta 100.000 euros cada año en tener una patente para que posiblemente alguien la use. Esto ni en España no lo podemos permitir. O sea, con lo cual, no sé, en una universidad en Uruguay o en Perú o en Sudáfrica, pues ya me contarás. O sea, entonces es como pasar a otra liga en la que nosotros estamos intentando llegar o estamos como en la parte final y en cambio otros países es como lo ven lejanísimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ayuda? Pues hasta ahora lo que hacemos es algo que es succionarle el talento. O sea, ya, si hay sí, alguien bueno por allí, pues nos los traemos. fichado, Pues sí, el modelo del Barça o del Real Madrid o de tal. sí, Un sí, tío sí, que es bueno, pues te lo fichas, que es el modelo de Estados Unidos con la ciencia. O sea, en los países occidentales pues captan talento y luego pues vendemos cosas allí. Entonces, esto es como está montado. Se puede cambiar, pero requiere mucha reflexión y sopesar lo que piensan unos y piensan otros. Las empresas piensan de una forma, algunas universidades piensan de otra, otros colectivos piensan de otra, o sea, y esto es muy complicado, en realidad. Oye, bueno, quería preguntarte también que si consideras que las regulaciones y los marcos legales en España
y en el resto del mundo son suficientes o si se necesitan mayores esfuerzos en ese sentido. Bueno, en otras se ha empezado a hacer una cierta regulación, como he dicho antes, en la que tiene cierta presión de ONGs o que están en su cultura estos temas desde hace mucho tiempo, Mm. y en otras zonas del mundo que son inexistentes, es decir, son problemas de segunda división que no se los plantean, ¿no? A lo mejor son fabricantes de nanomateriales, les han puesto ahí una máquina de fabricar nanomateriales, pero no hay normativa, no hay nada, y bueno, están fabricando toneladas de dióxido de titanio, pero bah, les da lo mismo lo que pueda pasar a los operarios y demás. En España, como seguimos la normativa de la Unión Europea en temas de prevención de riesgos laborales, pues estamos un poco a lo que nos digan desde nuestros hermanos mayores, ¿no? Podemos contribuir con cosas, etcétera, pero vamos, lo que yo efecto sobre todo es que no haya una homogeneización de las normas a muchos niveles, ¿no? A prevenciones, unas, pero otras, por ejemplo, es en comercio. Es decir, las barreras que ponemos en Europa pues son distintas a las que ponen otros países. Todo lo que tiene que ver con el etiquetado, ¿no? O sea, hoy en día no se sabe muy bien cuántos nanotubos de carbono fluyen de un país a otro, porque no hay una etiqueta específica a lo mejor para el sistema de transacciones comerciales que identifique las nanopartículas de oro o los nanotubos de carbono o los... Entonces, a lo mejor los nanopartículas de oro van metidas dentro de la exportación de minerales. Ya, Con lo cual, cuando dicen, ¿cuál es el mercado de la nanotecnología en el mundo? Uy, pues muchas veces lo que me digan las propias empresas, que me las puedo creer o no. ya, ya, todo. Usan exageraciones, otras veces ocultan cosas para no dar información a sus competidores. Mm. Y luego no hay un marco que diga, bueno, por ejemplo, todo lo que son grafenos y nanotubos entran dentro del paquete de importaciones y exportaciones de materiales grafíticos, que ahí es muy amplio, ¿no? Entonces, no hay como no hay una definición, por ejemplo, de estos aspectos a nivel internacional, pues es muy difícil saber el flujo, saber quiénes son productores, dónde se está produciendo más nanotubos. Todo el mundo lo intuye, pero es difícil cuantificarlo. Entonces, cuando uno en un artículo dice, se estima que se producen cientos de miles de toneladas, entre 100.000 y 500.000 toneladas al año de nanotubos de no sé qué, o de grafenos o tal. Pero son números muy complicados, ¿no? Con lo cual, pues no sabemos cuánto de verdad está llegando a nosotros, cuánto usamos en Europa al hacer cementos, y entonces con eso es muy difícil empezar a hacer alguna norma, de preocuparse por la prevención, etcétera. Mm. Entonces, yo creo que es importante hacer normativas más allá de lo que nosotros pensamos, no solo en los riesgos laborales, con temas de toxicidad, sino luego incluso en el etiquetado de los productos cuando se importan o exportan, para ver cuál es ese flujo y poder tomar medidas, ¿no? Para, por ejemplo, pues, no sé, la Guardia, fíjate, en los centros de investigación, la Guardia Civil todos los años nos pide que digamos cuántos kilos, litros de disolvente tengamos y hay un control del tema de los disolventes muy fuerte. ¿Por qué? Porque se utiliza para sintetizar drogas. No, qué curioso. Entonces a ti te piden cada año que digas cuántos kilos has comprado, has vendido y tienes almacenados de todos estos tipos de disolventes o productos químicos. Que hay una tabla que son aquellos que son susceptibles de emplear en el mercado de la fabricación de drogas, para saber si se han robado, para saber si alguien ha vendido de forma Mm. ilegal productos. O sea, entonces todo esto pues tiene que empezar también a aparecer a lo mejor con otros nanomateriales. Por temas de salud, en este caso es por temas de seguridad pública, pero en otro caso es por temas de salud o de comercio, pues estos controles, ¿no? de nanomateriales, ¿no? A nivel europeo, español, internacional. No, no, es que, de hecho, es eso, que a muchas empresas no les interesa cómo poner en su etiquetaje lo enano, ¿no? Porque es como quizá un riesgo Claro, para la venta, ¿no? sí. Pues, O sea, esto ocurre cuando etiquetas algo, evidentemente. Si algo lo etiquetas es para advertir, ¿no? O son por propiedades medio mágicas, ¿no? De cura el cáncer. Bueno, que eso ya no se puede poner tampoco, pero, pero muchas veces de forma indirecta pues pones palabras como saludable o ya bio, ecológico tal. o biotal. Entonces, esto es una especie de técnicas de marketing, pero que a veces pueden ser hasta publicidad engañosa. Y luego están pues las advertencias de, oye, tienen pues en alimentación y tal, en Europa se exigió, porque lo pidieron las asociaciones de consumidores, decir, "Bien, no vamos a conseguir que esto se prohíba, pero al menos advierte". Pero claro, en cuanto adviertes, es que detrás hay algo malo. Mm. Es decir, entonces es como muchas empresas se han negado, ¿no? Y bueno, ahora en Europa hay una gran batalla por el tema del dióxido de titanio en el uso en alimentación, ¿no?
una batalla de tipo legal ya, que si lo meten dentro de los cancerígenos, no lo meten, y ahí salieron las empresas del sector alimentario a batallar contra una decisión de la Comisión Europea y de la EFSA, y ahora la ganaron en los tribunales europeos, ahora países como Francia están en contra de esa decisión, entonces hay una batalla gorda por el tema de meter una sustancia que se usa mucho en la alimentación, que si se excluye, a las empresas se sienten perjudicadas, porque dicen, es que mis amigos de Estados Unidos y mi Japón, que son competidores no tienen esta prohibición. Y aquí me la estás prohibiendo y luego no hay una... Hay indicios, pero es como todo. Los indicios son matizables, ¿no? Es decir, incluso unas pruebas de toxicología, dicen, hombre, pero es que has visto has puesto medio kilo de nanopartículas en un hígado, pues claro que le va a pasar, pero como si metes medio kilo de sal, o sea, es mortal. Entonces, como se puede matizar todo y no hay experimentos epidemiológicos que digan, bueno, es que hemos visto después de 20 años lo que le pasa a un trabajador o a una población concreta que está expuesta a nanopartículas. Como eso no ha ocurrido, como pasaba con el DDT. El DDT o otras cosas se han visto cuando de golpe ves que detectas que hay alguna fluctuación, no, una desviación, mejor dicho, sobre un comportamiento, en este caso mortalidad o aparición de cánceres, estadísticamente significativo. Pero eso implica un estudio epidemiológico. Y eso implica pues, que se tenga el estudio en marcha durante un periodo largo de tiempo en personas expuestas. En ese sentido, los trabajadores es una buena opción. O sea, trabajadores que estén trabajando en construcción, manejando cementos con dióxido de titanio o sin dióxido de titanio, frente a otros trabajadores, se llama una cohorte que dice en el ámbito de la prevención de riesgos laborales que se podía estudiar y comenzar a estudiar, por ejemplo. En el CSIC empezamos a hacer estudios sobre investigadores, pero pronto descubrimos que no iban a tener mucho sentido. Y ¿Por eso, qué? Porque los investigadores no están expuestos tanto. ¿Por qué? Porque habitualmente trabajan con medidas de seguridad propias de la institución, hacen experimentos debajo de las campanas, los laboratorios tienen extracción forzada, ya, hay muchas medidas, en algunos casos ya se trabaja con mascarillas, aunque sea porque trabajas con disolventes o cualquier otra sustancia, con polvo. Entonces, aunque se hicieron hasta en Barcelona, se hicieron medidas y se vio que había más nanopartículas flotando en Paseo de Gracia que en los laboratorios de la universidad. Es decir, ¿por qué? Porque tienes un entorno que está preparado por la tabarra que nos han dado durante mucho tiempo, la educación que hemos recibido en temas de prevención. Y entonces parece que no somos no vamos a ser, digamos, una cohorte de las... Ahora, puede haber gente en el sector construcción, como digo yo, o uso de pinturas, donde haya muchas nanopartículas, o en algún sector textil, que debería ser el objeto del estudio a largo plazo. Así que bueno. sí, claro, porque es eso, no tiene sentido hacer, bueno, entre comillas, hacer un estudio en un laboratorio donde ya están todas las medidas, no reflejaría como la realidad, ¿no? Del Claro, hombre, trabajo. puede que alguna cosa se te escape, como siempre pasa en prevención, ¿no? Pero con todas las medidas que ya tenemos, pues seguramente no es lo mismo que yo siempre pongo el ejemplo de un tío que está abriendo una saca de cemento en una obra Mm, y y que se cubre con un pañuelo de tela. O sea, se pone un pañuelo de tela y un casco ahí, está echando paladas de cemento a la hormigonera y a lo mejor está haciendo eso 8 horas al día, ya, está haciendo cemento durante meses en una obra. Y el tipo se está expuesto a que abre el saco, respira, mientras da vueltas la hormigonera está allí saliendo de todo, y el tipo está ahí con un trapo vamos, que es un filtro ideal, o sea, de micras. Con lo cual, las nanopartículas que hay allí de dióxido de silicio, de dióxido de titanio o lo que sea, pues está expuestas a ellas más que a lo mejor el que vive en esa casa, porque una vez que tienes el cemento fraguado, pues hombre, el dióxido de titanio no se va a escapar del cemento así porque sí, por la brava, ¿no? Y si se escapa algo, pues mientras clavas un clavo o elijas una pared, a lo mejor la exposición es menor que ciertos trabajos muy concretos, ¿no? Entonces hay que identificar esos puestos de trabajo, ver exposición y sobre ellos tener un seguimiento. ¿Por qué? Porque igual a los 10 años detectas alguna enfermedad profesional derivada de su profesión que no se tenía en cuenta antes, ¿no? Así han aparecido muchas enfermedades. O sea, el otro día hablaba una, y me acordaré, de una sustancia química que aparece en alimentos, pues que aparecieron en una obra en Suecia mientras los trabajadores hacían un túnel y era debido al uso de ciertos adhesivos, ¿no?
Entonces, cuando empezaron a hacer los estudios, vieron que estaba relacionado con esos adhesivos. Pero también se dieron cuenta de que ciertos trabajadores que no trabajaban con esos adhesivos también tenían las mismas sustancias, que son cancerígenas. Y luego se dieron cuenta que era por la forma de freír algunos alimentos. Entonces, ahí aparece pues toda una línea de investigación que acabó prohibiendo una serie o limitando el uso de ciertos alimentos, de ciertas formas de trabajo, pues que tiene que ver como cuando se fríe una patata o cualquier cosa que tiene azúcares, según el grado de tostado, pues en ese tostado puede haber alguna sustancia química que la estoy pensando que me tiene que venir a la cabeza, ya la verdad, la acrilamida. 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 Pues la acrilamida surge del proceso de fritura natural de muchas sustancias que tienen azúcares. Sí, no lo sabía, es curioso. Y El caso entonces, más famoso es el amianto, ¿no? el amianto es uno de ellos, que además son muy parecido a la gente sospecha, por ejemplo, cuando ve el amianto y ve la estructura de los nanotubos de carbono, pues hay indicios para poder pensar que podría ser algo parecido, porque son materiales fibrosos de base carbono. Entonces, el uso de nanotubos de carbono a la ligera, pues hay que demostrar que son distintos de lo que pasaba con el amianto. Pero de entrada, pues una organización médica o sindical, pues a lo mejor tiene sentido que aplique cierta semejanza de lo que te puede pasar al respirar nanotubos de carbono a respirar amianto, ¿no? Entonces, pues son materiales fibrosos, etcétera. Entonces, bueno, pues eso qué quiere decir, pues que hay que gastarse dinerito en proyectos de investigación en ecotoxicología. Lo que yo siempre digo a los investigadores es que eso es una línea, ya que al final eso es buena noticia para la ciencia. Hay que meter más dinero en investigar, se necesita más gente cualificada para hacer eso. O sea, la ciencia va abriéndose, la ciencia y su aplicación va abriendo nuevos frentes que requieren más ciencia. Es la forma en la que los seres humanos respondemos las preguntas que van apareciendo, Sí, por lo menos hasta ahora. sí. Sí. Bueno, y ya como última pregunta, te quería decir que vi en una conferencia tuya que decías que en España los distintos aspectos de la gobernanza, como de nanotecnología, se han desarrollado de manera desigual. Y te quería preguntar que por qué ocurre esto y cómo podemos solucionarlo. Bueno, antes he dado una pista, hablando, pues Sí, como país tenemos este problema de la tradición, de lo del tema del largoplacismo no entra en nuestra cultura, la planificación a largo plazo. No digo que la planificación en general, o sea, la gente planifica, pero mantener proyectos a largo plazo nos cuesta. Luego está el tema de las coordinaciones entre instituciones, dentro de las propias instituciones. O sea, cuando uno ve un ministerio o ve una estructura como el CSIC, a veces se plantea y dice, leches, ahí se hacen cosas descoordinadas dentro de la propia institución, no sé, hay distintas velocidades, ¿no? Porque somos pocos trabajando y vas trabajando al día a día y a lo mejor descuidas la parte de comunicación y de toma de decisiones conjunta, ¿no? Entonces, al final, cualquier gobernanza que cubre 8 aspectos, o 9 o 10, yo actualmente cuando doy charlas pongo ahí 10 puntos, lo que tienes que hacer es hacerlos de forma homogénea. Es decir, eso en Estados Unidos, en algunas, yo siempre pongo un ejemplo, en la NNI, igual que no lo pongo desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, que es un tema como que no lo han potenciado mucho, pero por ejemplo, pues desde el primer momento apareció la parte de educación. Quiere decir, pues que la NNI se preocupó que a la vez que se iba introduciendo un tema nuevo en la sociedad y en nuestras industrias y tal, la parte de educación estuviese presente para ir formando a la gente, consumidores, ingenieros y tal, en estas tecnologías que van a venir. Entonces, lo pongo como ejemplo porque es así, es decir, en la regulación, las investigaciones, la normativa, la formación a distintos niveles tienen que ir de una manera compasadas. Lo que estábamos viendo antes, no tiene sentido que te pongan a trabajar en una empresa de cementos o textil manejando nanopartículas sin que tu formación profesional te hayan hablado de esta existencia de estos riesgos. Eso tiene que ser parte de tu formación como sí, sí. operario. Total, total, sí. Y entonces tienes que hablar de estos temas en la universidad, no digo en la universidad, digo en la formación profesional, sobre todo a los grupos más expuestos. A mí, por ejemplo, me han pedido charlas de institutos de formación profesional para hablar de estos temas, pero ya sé de dónde, de Euskadi, ¿De Euskadi? solo de Euskadi. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su formación profesional, como está en su estructura industrial, social, está Metalurgia. muy desarrollada por la industria, hay mucha iniciativa empresarial, es un territorio más manejable.
pequeño, también se pueden planificar mejor las cosas, pues al final sí que se ve que si los propios colegios e institutos de formación profesional, si se ve que hay una demanda de los empresarios, la cubren. Eso de intentar poner al servicio de la industria el sistema educativo o los centros de investigación, ahí está mucho más marcado que en otras zonas, donde, por ejemplo, por los centros de investigación van a su bola. Es decir, muchas veces hacemos la ciencia básica o la ciencia siguiendo un poco los dictados que se mandan a nivel mundial, ¿no? Se ponen de moda ciertos temas a nivel mundial, investigamos en eso. Pero cuando tienes un tejido industrial que demanda conocimiento, pues a lo mejor el sistema académico a todos los niveles se orienta un poco en lo que te demanda es esa industria local, ¿no? Y ahí en Euskadi, pues más o menos este tipo de las cosas las hacen bien. Entonces, pues descubres que hay ciertos centros de FP, los que están cerca de Donosti, ahí en Guipúzcoa, y que te demandan formación en nanotecnología para estudiantes de la FP. Que cuando tú luego les cuentas a otros dirigentes políticos de otras comunidades autónomas que podrían hacer lo mismo en sus FPs, Mm. es como que estás hablándoles en marciano. Ya. O sea, dices, ¿qué es esto de la nanotecnología? ¿Por qué es importante? Pues igual es verdad, porque igual en otros sitios, en otros territorios, pues en Murcia o Extremadura, no está esta demanda de conocimiento por parte de su sector empresarial local. Ya. Es curioso, ¿no? Como en unas comunidades sí que hay esa demanda, pero bueno, en Euskadi, pero en otras no. Pues por el tejido industrial, o sea, por el tejido local y también la cultura que tienen ellos de interacción del pasado, ¿no? Ya. Es decir, que a lo mejor hay zonas donde hay industrias que sí que colaboran con la formación profesional en ciertos sectores, pero lo hacen de un motu propio y el gobierno regional pues tampoco lo ha fomentado o ya se ha encontrado con eso montado, ¿no? Hay otras sí que a lo mejor no, pues lo promueven. Esto es un tema también en cada... Lo que digo yo es que todos los modelos inicialmente son válidos. A mí me parece igual de bueno el modelo para el COVID inicial que propone, cuando estabas en un modelo de incertidumbre, pues que propone Murcia, que el que propone Asturias, o que ponga Madrid o Cataluña. Pero una vez que ha pasado medio año y tú ya ves resultados, lo bueno que tiene un sistema autonómico federal es que se ponen en marcha muchas iniciativas, pero si las mides y las comparas, podrás ver que unas son mejores que otras. Y entonces lo que es bueno es decir, bueno, pues como el modelo de La Rioja, o el de Murcia, o el de Galicia, o el de Cataluña, o el de que sea, o estos dos modelos, o un híbrido de estos modelos, parece que da mejores resultados, yo desde el gobierno central voy a incentivar que se vaya en esa dirección. Mm. Habéis probado todos, pero luego hay unos que son mejores que otros. Sí, sí, ahora. Eso, vamos, no, eso en mi país es imposible. Es como en universidades, ¿no? Pues te pueden decir, vamos a comparar los grados. Y vamos a ver con dinero público qué universidades están teniendo más eficiencia en la producción de doctores o de máster según unos parámetros y vamos a compararlos. Mm. Aquí, ¿cómo comparas universidades? No se dejan ninguna. Ya. Sí, sí. No, no nos Realmente sería un dejamos. bien para todos. O sea, realmente será un bien para todos. A la Y larga. eso, claro, y eso tiene que ver con, pues, mezclas cosas, la cultura que hemos vivido en nuestro país, el ir cada uno a su bola y a que a lo mejor, claro, si me comparan y yo soy peor, a lo mejor me obligan a que mi modelo sea el de la Universidad Politécnica de Cataluña, que se ha visto que tiene mucho éxito y me lo están poniendo como referente, ¿no? Entonces yo diría, oye, yo soy la Universidad Politécnica de Cartagena, por poner una, y me tocaría mucho las narices que mi modelo, que yo soy un sabio y he implementado, pues es que sea al final no sea tan bueno como otro. Entonces, muchas veces se ve que esto, la transmisión de temas que son más eficientes, pues no sé, en la administración pública en general y en los sistemas públicos nos cuesta mucho, ¿no? De tal manera que, bueno, pues hay instituciones, por ejemplo, pues, que se van quedando a veces retrasadas. Se apuesta por una filosofía, pero a lo mejor la vida social va por otra, ¿no? Esto yo, que vivo en el CSIC, te lo puedo decir, ¿no? O sea, la desintonía que hay entre cómo compra un ordenador una persona normal para su trabajo o una empresa, Mm. o cómo compramos en la administración pública un ordenador, los mecanismos. Entonces, si uno Muy distinto. compara, muy distinto y súper ineficientes en el caso de la administración pública. ¿Por qué? Porque a lo mejor se ponen otras cosas en el peso de la balanza, se quiere mucho más evitar que la gente sea corrupta o que haya una malversación. Pero cuando pones muchos controles, a lo mejor haces que acabar distorsionando eso porque al final estás comprando de una manera ineficiente y más cara. Entonces, bueno, esto hay que verlo. Yo ya ahí siempre digo pues que igual yo quiero comprar un ordenador como lo hagan en Noruega o en Suecia, a lo mejor siendo públicos y siendo sistemas públicos,
y que también buscan la eficiencia, pues han encontrado otros mecanismos que no son los nuestros, o son menos burocráticos. Y eso, pero claro, para eso tengo que tener gestores que vayan a Suecia o vayan a Dinamarca y viajen. ¿Qué problemas tenemos los científicos? Que al viajar mucho también comparamos muchos sistemas que vienen de otros sitios, ¿no? Claro. Entonces dices, todavía estuve trabajando en Suiza, entonces yo volví a España y decía, joder, algún día, ojalá mi país Ya, eso. en algunas cosas se parezca a esto, ¿no? A nivel de la sociedad o a nivel de la investigación. Pues hombre, han pasado los años, han pasado 40 años Y sí, igual, ¿no? O muy y parecido. bueno, algunas cosas han mejorado, pero otras muy de fondo siguen igual. Ya. Y son sistemas de evolución muy lenta, ¿no? Salvo que venga alguien que sea un líder y que imponga unas direcciones muy claras. Eh, eso, pues, a veces que tiene, pues, no sé, en Cataluña, pues el sistema de I+D pues, fue revolucionado pues, por un grupo de personas. Realmente es un tema de decisión política, ¿no? Mm. Y luego en otros sitios se ha intentado mal copiar el modelo catalán, por ejemplo, los centros de investigación cerca, ¿no? O los profesores ICREA, pues son ideas muy buenas que surgieron en Cataluña y que luego en otros sitios nos han trasplantado tal cual, ¿no? Se han copiado modificadas un poco. Pero mal, y muchas veces mal, no con los mismos éxitos, ¿no? Y en el País Vasco pues han surgido sus centros tecnológicos, los tenían, los han convertido en grandes conglomerados de centros tecnológicos de investigación, muy al servicio de la industria, y luego el gobierno ha completado con centros como el Nanogune o Bimagune y demás, pero que están muy orientados a la producción industrial, o sea, que de ahí salga algo que sea transferible. ¿Por qué? Porque su entorno es de ese estilo, ¿no? Y a lo mejor un entorno como Madrid o como Valencia, pues es distinto. Entonces, bueno, también hay que adaptarse al entorno, ¿no? Pero a lo mejor también la dirección te la están marcando otros sitios que hay que conocer o coordinar, ¿no? Y eso nos cuesta mucho como sociedad, nos cuesta mucho, a veces porque no tienes tiempo, o sea, la gente que está tomando decisiones, pues como puede pasar ahora en la administración pública, se está quedando muy vacía, se está jubilando mucha gente y no se. Entonces, tocas a más carga de trabajo, menos personas. Entonces no te da la vida. Entonces la gente está, no te da dinero. Está sacando el trabajo que puede al día, como para pedir que te coordines con el señor de la administración de otra comunidad autónoma para ver qué ha hecho él y demás. No, no, mira. Yo tengo que sacar mi convocatoria, tengo que saber no sé qué, tengo que hacer gastar este proyecto y estoy desbordado. Entonces, bueno, este tipo de cosas, gastar más en coordinación, pues sería interesante, en puestos de coordinación, en puestos que generen networking, en temas de comunicación, en temas de divulgación, lo que yo llamo todo lo que es la decoración de la ciencia, ¿no? O sea, todo lo que está más allá de hacer un paper y pedir un proyecto y hacer una patente, que es como eso es el núcleo. Ahí España no lo ha hecho mal, como país, pero luego todo lo que es la transferencia de tecnología, la formación, la educación, todavía nos falta mucho por recorrer, ¿no? Los temas de prevención, los temas de. Entonces hay recorrido, que seguramente lo que nos falta pues, para estar en el top de los países avanzados, ¿no? Y eso implica más dinero, pero no a lo loco, se implica más dinero en ciertas cosas más concretas que hay que meter dinero.